10:28 de la mañana, nuestro invitado está con nosotros, Alejandro Rospigliosi, y con él vamos a dialogar. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, el día martes el congresista Gilbert Violeta comentó el tema y saca a la luz el tema de la decisión del Tribunal Constitucional de dejar, digamos, sin efecto parcialmente la llamada ley antitránsfuga, ¿no es cierto? Hay quienes están a favor, quienes en contra. El congresista Mulder claramente ha dicho que no tiene el Congreso por qué cumplir lo que ha señalado el TC. ¿Es así? ¿Es vinculante o no lo que diga el Tribunal Constitucional? Sí, es vinculante, y lo que ha dicho el congresista es una barbaridad. Es una barbaridad. En concreto, para graficarle y decirle a los televidentes, es de que el Congreso de la República aprueba leyes. Y entre esas leyes hay una norma con rango de ley que es el reglamento del Congreso de la República. Reglamento interno. Y que establece, la modificatoria establecía que aquellos congresistas que entran al Parlamento en las elecciones por determinada bancada no pueden salirse de la misma al culminar los 5 años. Muy bien. Y aquellos que osen salirse de la bancada serán considerados como disminuidos en sus derechos. ¿Por qué? No pueden formar otras bancadas, no pueden ni siquiera hablar en el Pleno en el caso de los debates de las mociones, por ejemplo. No pueden presidir comisiones ordinarias. ¿Te imaginas un parlamentario que no pueda hablar? Es una barbaridad. Entonces, lo que sí es cierto es que hay que luchar contra el transfugismo. Aquellos parlamentarios que se cambian de un partido a otro dentro del Parlamento, pero cuando hay un interés económico. Mucho más el caso Curi, recordarás años atrás, cuando el Vladividio grabó que el señor se iba de un partido a otro, y un tema subalterno, económico. Bien, eso pero Alejandro... Eso es un delito incluso, y fue a la cárcel por ello. Pero no generalizar. ¿Qué pasa con aquellos, María Jesús, que se van de su bancada porque su bancada ha cambiado de los principios que los llevaron al poder? Ahora, tenemos casos reconocidos y casos muy recientes. Por ejemplo, Marisol Espinosa, ¿no? Se retiró prácticamente en algún momento, y algunos otros también. Porque puedes empezar a pensar diferente. Patricia Donaire, Jenny Vilca Thomas, son algunos de los congresistas no agrupados, que no podían conformar bancada. Esa decisión del Tribunal Constitucional señala lo contrario. ¿Reconoce los derechos? Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es dejar sin efecto parte de esta modificación parcialmente al reglamento del Congreso. Y eso es muy importante porque en los próximos días debe publicarse en el Diario Oficial del Peruano, y a partir de ello el 10% de los congresistas actualmente, o sea, de los 113 que han renunciado a sus bancadas primigenias, ellos podrán irse a las que ya están en otras bancadas o formar la suya. Así es. Pero mira, perdóneme, Alejandro, un poco para conocer los detalles, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional señala parcialmente que deja sin efecto esta ley antitránsfuga que fue aprobada, que fue presentada para empezar por Fuerza Popular, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no cumple el Congreso lo que determina el TC? Una gran pregunta que nadie ha respondido. ¿Qué pasa si no cumple? Bueno, los parlamentarios que no quieran cumplir cometerían una infracción constitucional establecida en el artículo 99 y 100 de la Constitución. ¿Qué podría pasar con el Congreso? Si es vinculante lo que dice el TC. Se les podría hacer un antejuicio. Pero no solo eso, cometen un delito, que es el de desobediencia y resistencia a la autoridad. Mira, en el año 92, cuando el golpe de Estado, los políticos de aquel entonces creían que podrían violar la Constitución del 79, o hacer que le da la gana. Años después fueron procesados, juzgados, y algunos con pena privativa de libertad. El señor Humala, la señora Heredia, hasta el año pasado podían hacer lo que querían. Hoy se dan cuenta que en un Estado de Derecho hay que respetar las leyes y las sentencias. Igualmente, los parlamentarios que lanzan estas voces disonantes, yo espero y supongo que lo hacen por ignorancia, pero en este programa perdóname, Alejandro, pero un congresista de la República, de la talla del señor Mulder, con tantos periodos consecutivos, no puede ser ignorancia. ¿Qué dice la Constitución, Alejandro, respecto de los fallos del Tribunal Constitucional? Que debe ser acatado por todos. Los poderes del Estado y los ciudadanos. A todos. ¿Con qué autoridad moral algunos parlamentarios, porque no hay que generalizar, hay muchos congresistas que respetan la ley? Sin embargo, para Johnny Lescano esto es más bien respetar el derecho de los congresistas, ¿no? Nos guste o no nos guste, hay gente del Tribunal Constitucional que yo como profesor de Derecho las critico y no estoy de acuerdo. Pero nos guste o no nos guste, hay que acatarlas. Es parte de un Estado de Derecho. Y ahora el texto, si bien es cierto, aún no ha sido publicado. Y además quisiéramos conocer, evidentemente, vamos a conocer el texto completo de lo que dictamine el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, no es oficial. Así es. Yo quería hacer un paralelismo, un benchmarking de cómo funcionan en otros países en el Estado de Derecho. Mira, acá tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional Español de hace 4 semanas atrás. ¿De acuerdo? Y algo similar a lo que ha pasado en Perú. Un grupo de parlamentarios
querían formarse senadores, querían hacer bancada y la mesa directiva del Senado les negó formar bancada. Fueron al Tribunal Constitucional Español y él dijo que esa negativa de la mesa directiva a que formen una bancada negaba su derecho de participar, de permanecer en las mismas circunstancias a la de sus pares. En efecto, tú no puedes comparar a un congresista que sale de una bancada por efectos subalternos y económicos, que es un delito y es execrable, con otro que sale por temas ideológicos. Claro, prácticamente lo que se ha buscado, consideras tú, en esa iniciativa legislativa planteada por Fuerza Popular es neutralizar, ¿no?, a estos congresistas que no pueden dejar la bancada. Pero ¿qué pasa si tú empiezas a pensar diferente o de pronto se empiezan a hacer prácticas o algo en la bancada con lo que tú ya no estás de acuerdo, ¿no? ¿Eso es transfugismo? Así es. Y mire, ¿y el derecho fundamental cuál es? No solo el de postular, el de acceder a cargos públicos como el de ser congresista, sino que aquellos 130 que han accedido por el voto popular tienen el derecho a desempeñarse en igualdad de condiciones que sus otros pares. Bueno, Patricia Donaire señalaba quejas, ¿no?, al interior de la bancada, y seguramente no es la única. Lo vemos en la bancada del gobierno, donde también evidentemente hay sus discrepancias, ¿no? O sea, no podemos tampoco señalar que solamente es en una tienda política. Esto es natural y normal discrepar. Es, las discrepancias son válidas. Lo que no puedes es castigar a aquel que discrepa. Correcto. Voltaire decía, discrepo de todo lo que dices, te daría mi vida por defender tu derecho a expresarlas. Bueno, aquí ¿quién va a defender los derechos de las personas no agrupadas? Bueno, lo ha hecho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Y vamos a ver la decisión del mismo. Así es, y veremos qué parlamentario osa no cumplirlo para que cometa una infracción a la Constitución y un delito. Ya hoy en un tono más bajo el señor Mulder le ha dicho que hay que esperar, ¿no?, cómo se den las cosas en los próximos días. Sin embargo, ¿cuándo podremos conocer? Porque esto tiene que evidentemente notificarse y publicarse en el diario oficial de Perú. En los medios de comunicación, en TV Perú no hemos visto, por ejemplo, ningún senador español, ni en la Cámara de Diputados española, dice, es un golpe de Estado, no voy a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional Español. Absurdo. Por favor, esas barbaridades no pueden permitirse, ¿no? Bueno, entonces aquí, digamos, se ha buscado revalorar los derechos y no más bien vulnerar los derechos de aquellas personas que están en el grupo de los no agrupados. Así es. Mira, algo, como te digo, insólito era que algunos parlamentarios, cuando se batían mociones en el Pleno, los no agrupados no podían ni hablar. O sea, ni opinar a favor o en contra, no pueden ni hablar. Eso es insólito, eso no puede suceder. Tú evidentemente estás de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, pero ojo, esto es parcialmente. ¿En qué otros puntos son dignos de resaltar? Ese punto es el principal. El núcleo fundamental es el derecho al acceso, a la permanencia y igualdad de condiciones. Y a conformar de los otras bancadas, por a conformarse lo considera bien o a no conformarlas. Pero el hecho de no conformar una bancada no puede limitar tu derecho a expresarte ¿Cuánto en el se Pleno? necesita para conformar bancadas? Cinco parlamentarios. 5 parlamentarios. Como los 5 que tiene Acción Popular, los 5 que tiene el Partido Aprista, por ejemplo. Por ejemplo, y que son bancada y que tienen derecho a voto, presidir comisiones y, por supuesto, expresarse en el Pleno. Los políticos tienen que tener decencia y docencia política. Y parte de ello es decirle al ciudadano que las leyes y las sentencias se cumplen. Claro, fueron 41 congresistas, ¿no? Los que presentaron la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y finalmente la decisión fue dada a conocer en Arequipa. Hasta el abogado del Parlamento, que era el abogado externo Aníbal Quiroga, ha reconocido que ganen o pierdan hay que reconocer las sentencias del Tribunal Constitucional. Nos gusta o no nos gusta, ha dicho. Es parte de un Estado de Derecho. Así es. Es parte de un Estado de Derecho. Bueno, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Cómo ves tú en los próximos días de notificarse al Parlamento la sentencia final. De los 7 miembros del Tribunal Constitucional, 5 han votado porque se declare fundada la demanda parcialmente y sea inconstitucional parte del reglamento. Hay 2 que han votado en contra. Así es. Están terminando de los votos en contra de confeccionarse. Y bueno, una vez que esté completa, en los próximos días debe notificarse al Parlamento, correcto, además de publicarse en el oficial del Trono para notificar a todo el país. Para el cumplimiento inmediato. Se cumple de manera inmediata. Inmediatamente, así es. El cumplimiento es inmediato, pero fíjate, cuando uno dice presenta Fuerza Popular, en efecto, esta iniciativa legislativa, y es la bancada mayor, digamos, el mayor número de parlamentarios, beneficia evidentemente a que no se vayan. ¿O habría buscado esto? ¿A qué otra tienda política beneficia ahora esta decisión del TC? Muchos analistas han referido que los 71 votos de la bancada más grande, que es de Fuerza Popular, podría escindirse. Así es. Bueno, la libertad, y por eso acá el desafío es para los líderes de las bancadas parlamentarias, para que permanecer y atraer a sus miembros, a sus congresistas integrantes, y tratarlos bien, para que ellos no se vayan y formen otras bancadas. ¿Tratarlos bien qué significa?
con respeto, la alternancia en los cargos. Patricia Noel se siente muy maltratada, Claro, ¿no? Con entonces, el tema de los insumos de ahí no hubo ni un tema de interés económico, nada, fue un tema de que le dieron la espalda. Pero Kenji también se ha mostrado disconforme en muchas cosas. Mira, en el Parlamento de los 130 congresistas, la mitad más uno son 66. Con ellos pueden modificar leyes orgánicas. Con 87 puedes cambiar la Constitución, 87 votos. La bancada más grande tiene 71. Si se llega a escindir y tener menos de 66, de alguna manera va a fomentar también gobernabilidad. Porque como dice el autor James Buchanan, tendrá que buscar el consenso. Consenso, que es difícil, ¿no? Así es. Entonces, vamos... ¿Beneficiaría ciertamente al gobierno? Algunos refieren que sí, porque ven de manera algunas miope que la bancada pequeña que tiene 17 se puede escindir. Podría ser, pero las demás bancadas, como la de Fuerza Popular, también podría escindirse. Y podrían trabajar en consenso. Así es. ¿Qué es lo que haría finalmente bien a la gobernabilidad? ¿Podría dar gobernabilidad? Así es. Gracias, Alejandro. Como siempre, magistral con nosotros, Alejandro Rospigliosi, constitucionalista, explicándonos sobre la decisión del Tribunal Constitucional en relación a la ley conocida como antitransfugismo. Pausa, 10:39.